Tengan todos un feliz santo sábado, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos aquí comenzando nuestra serie de conferencias titulado, ¿cómo se llama el título? ¿Vieron el título? Es ese uno de los temas, pero en sí la serie en general se titula El falso y el verdadero fuerte pregón. Y damos la bienvenida también a los ministerios que nos acompañan y están transmitiendo en vivo también. Tenemos la 87.7 FM, la Perla FM, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando mediante la radio, la 87.7, la Perla FM. También damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por medio de en vivo también del Ministerio Verdad de Verdades TV. También damos la bienvenida a todos los que nos siguen por medio del Ministerio Felicidad y Salud, que también está transmitiendo en vivo. Damos la bienvenida también a los que nos siguen en el ministerio como Estrellas a Perpetua Eternidad, en la página de la escuela también, los que nos están siguiendo. Damos la bienvenida a todos los que están enlazados. Y también damos la bienvenida a otra radio FM que es La Voz del Tercer Elías, la 89.1 en frontera Comalapa. Saludos también ahí a nuestro hermano Omar que nos está, él comentaba también que va a estar transmitiendo, ¿verdad?, en vivo esta serie. Así que hermanos, y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hermosa noche. Tengan todos un feliz sábado nuevamente. Voy a invitar que caigamos de rodillas. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para poder abrir su santa palabra. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. En la esta hermosa noche estamos aquí arrodillados delante de su presencia. Le pedimos su dirección y su compañía. Queremos abrir su santa palabra. Y no queremos hacerlo confiando en nuestra propia sabiduría. Sea usted quien nos dirija mediante el poder de su Espíritu Santo, para que usted nos guíe a toda la verdad y que su palabra no vuelva a usted vacía. Que usted pueda preparar el terreno donde su semilla va a ser sembrada en esta hermosa noche. Se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Está nuestra cita bíblica en la cual vamos a estar meditando a lo largo de esta serie. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí la palabra del Señor nos dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiero compartir con ustedes un párrafo que está en el libro de Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 56. En este párrafo, hermanos, que lo vamos a estar leyendo en cada uno en cada inicio de los temas que vamos a presentar, el porqué el título precisamente de esta serie, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 56. Allí vamos a entender, o en la cita que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 18, nos viene presentando la base, cómo el Señor nos ha encomendado un mensaje, y a esta cita de Apocalipsis 18 se le conoce como el último mensaje a un mundo, ¿verdad?, que perece. Y el último mensaje que Juan ve precisamente que se le va a dar al mundo es el que describe él en Apocalipsis capítulo 18. Y aquí él nos dice de esta manera, ¿verdad? Vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a meditar en este tema, ¿qué representa esa gloria que Juan vio? Que va a iluminar toda la tierra. Pero antes de ello vamos a ir, le decía, ¿verdad? Mensajes Directos tomo 3, nada más de metalito que cargue aquí la computadora. Capítulo 56, la palabra del Señor nos dice, por lo que el Señor se ha agradado en mostrarme, dice la mensajera, sé que los tales se levantarán por todas partes. ¿Dónde va a ocurrir eso que estamos leyendo?
¿Solamente en Chiapas va a pasar esto que vamos a leer ahorita? ¿Solamente en la Ciudad de México? La mensajera del Señor dice, por lo que el Señor se ha agradado en mostrarme, sé que los tales se levantarán por todas partes. Y mucho más de ellos asegurarán que tienen nueva luz, cuando en realidad es un asunto secundario. Una cuña de entrada, la brecha aumentará hasta que se haga una separación entre los que acepten estas opiniones y los que crean el mensaje del tercer ángel. El último párrafo que alcanzamos a ver allí dice de esta manera: Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Es el propósito de Satanás crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras. ¿Qué dice allí? ¿Alcanzan a ver? Un fuerte clamor falso. Para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. A ver, hermanos, el que le entienda. ¿Qué viene primero? ¿El falso o el verdadero fuerte pregón? A ver, ¿qué dice ese párrafo? ¿Qué viene primero? Primero viene el falso, ¿verdad? La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis 18 que el Señor tiene un mensaje para su pueblo. Y ese mensaje tiene que iluminar toda la tierra con su gloria, dice. Y Satanás lo percibe, dice la mensajera. Y entonces dice aquí el párrafo que Satanás crea nuevas teorías. Por eso uno de los temas que vamos a presentar también se titula hitos imaginarios. Nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo. Satanás agita las mentes, dice, para que den una falsa interpretación de las escrituras, un fuerte clamor falso, para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Esta es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Así que, hermanos, cuando empieza a sonar el falso, dice la mensajera, es una de las mayores evidencias de que está por sonar el verdadero. Ahora vamos a avanzar. En el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, dice de esta manera. Esta es una de la descripción que se le da al pueblo verdadero de Dios. Cantares capítulo 6, versículo 10 dice así: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Cómo tiene que ser el pueblo de Dios, hermanos? Acá dice el Cantar de Cantares: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Cómo se muestra el alba? ¿Cómo va amaneciendo? ¿Cómo es que, de alguna manera, verdad? ¿Cómo es que nos amanece a nosotros por la mañana? ¿Será que el sol nace así de la nada? ¿Cómo se muestra el alba? Va de menos a más. Y la palabra del Señor nos está presentando que el pueblo de Dios, su luz, tiene que ser como la luz de la aurora. Eso lo dice el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice de esta manera: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí nos describe la palabra de Dios precisamente que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿qué dice? En aumento. Así es como de alguna manera. Por eso dice el libro de Cantares, cuando Dios está, ¿verdad?, hablándole a su pueblo, Dios pregunta y dice: ¿quién es esta? ¿Quién es esta iglesia que se muestra como el alba? Que su luz va en aumento, hasta que el día, que dice, es perfecto. Por eso el mensaje de Apocalipsis dice allí, ¿verdad?, que el ángel que viene ilumina parte de la tierra o toda la tierra, dice allí. Ilumina toda la tierra con su gloria. Porque la palabra de Dios nos está presentando que el pueblo de Dios, su luz tiene que ir en aumento como la luz de la aurora. Ahora,
El profeta Isaías en el capítulo 60, el versículo 1 al 3, nos describe precisamente a qué se refiere Apocalipsis cuando dice allí que viene otro ángel con gran poder y la tierra es iluminada con su gloria. Isaías 61 al 3, miren cómo dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Si ustedes se dan cuenta, los tres textos que hemos leído de Cantares, el de Isaías que estamos leyendo ahorita y el libro de Proverbios, los tres textos nos hablan con el mismo enfoque, que nos tiene que amanecer, nos tiene que salir el sol, como dice Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Los que temen mi nombre, dice Malaquías, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y por eso dice, ¿verdad? El libro de Isaías, levántate, te tiene que amanecer. Por eso dice el libro de Proverbios que la senda de los justos tiene que ser como la luz de la aurora que va en aumento. También lo dice Cantares, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, su luz tiene que ser como el alba, tiene que ser, dice, hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Tenemos otra cita en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y allí tenemos otro texto más que nos habla de que la luz nos tiene que llegar. Al grado de que nos tiene que aclarar, dice, como la luz del día. 2 de Pedro 1:19, ¿cómo dice allí? Además, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué tanto nos tiene que alumbrar? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que por eso es que, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Aquí la palabra del Señor dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos está de alguna manera insistiendo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ir avanzando en la luz. Ahora dice acá en el libro de Maranata, de la fecha 5 de febrero, tenemos esta cita. En las Escrituras, dice acá, hay miles de gemas de la verdad que están escondidas para el que busca en la superficie. La mina de la verdad no se agota nunca. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En las Escrituras hay miles de gemas de la verdad que están, como dice, escondidas. ¿Para quién están escondidas, dice, hermanos? Para el que busca en la superficie. Recordemos que el Señor Jesús presentó su palabra como un tesoro escondido. No lo presentó como algo que estaba allí en la superficie. Es más, en otros párrafos la mensajera del Señor dice que la mayor suma de verdades que predicamos como adventistas del séptimo día estaba en la superficie y se encontró enseguida, dice. Y la mayoría, lamentablemente, si ustedes leen los testimonios, la mensajera del Señor dice que nosotros nos hemos conformado con ser enanos espirituales. Y acá dice que hay miles de gemas que todavía están escondidas. Y vamos a ir viendo cuál es la razón de esto, por qué todavía están escondidas. Sigue diciendo, cuanto más escudriñéis las Escrituras con corazón humilde, tanto mayor será vuestro interés, tanto más os sentiréis con deseo de exclamar con Pablo. ¿Qué exclamó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aún, hermanos, miren lo que dice el apóstol Pedro, referente un poquito sobre el apóstol Pablo. En el libro de
Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren qué dice el apóstol Pedro referente al apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice de esta manera. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes lo tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aún el apóstol Pedro, que estuvo 3 años y medio en la escuela de Cristo como discípulo, él dice que el apóstol Pablo, según la sabiduría que Dios le ha asignado, dice, escribió cosas difíciles de entender. Porque el apóstol Pablo tenía una sabiduría que de alguna manera se redacta en los evangelios y que como que la sabiduría del apóstol Pablo hubiera sido aún más amplia que los demás apóstoles. Porque estamos leyendo en el libro de Romanos que el apóstol Pablo no se conformó con la luz, ¿verdad? Que de alguna manera emanaba de los apóstoles. El apóstol Pablo dice que él escribió y dijo, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo llegó a tener una profundidad de la sabiduría de Dios porque él no puso de alguna manera la mirada en el instrumento humano, sino que él mismo lo escribe, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 12, él dice allí, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora, en el libro del otro poder, el capítulo 4, ese capítulo se titula Nuestra actitud hacia la nueva luz. El otro poder, capítulo 4. Miren lo que dice la mensajera del Señor en esta cita. No debemos pensar. ¿Qué dice? No debemos pensar. Bien, tenemos toda la verdad. Ojo, hermanos, esto es lo que dice la mensajera. Esto es lo que no debemos de pensar. No debemos de decir, ya conozco el santuario, ya conozco el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, conozco las 2300 tardes y mañana, puedo presentar las 70 semanas, puedo presentar la reforma pro salud, puedo presentar la no inmortalidad del alma, puedo presentar el santuario, ¿verdad? Les decía, puedo presentar el mensaje de justificación por la fe. Y la mensajera del Señor dice, ¿verdad? Que no debemos de pensar, bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. Ahora la mensajera dice, la verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente. Por eso el título de este tema, ¿verdad? De esta noche se llama Los hitos antiguos y la nueva luz. Porque la palabra del Señor nos dice acá que nosotros cometemos un grave error o estaremos en peligro si nos conformamos solamente con comprender los pilares de nuestra fe. Aún la mensajera del Señor dice, hermanos, ¿verdad? Que los pilares de la fe es lo que nos hace a nosotros adventistas del séptimo día. Porque en el libro, por ejemplo, alza tus ojos en la página 313, la mensajera del Señor dice, Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, dice allí, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. La mensajera dice en otros contextos que lo que nos hace adventistas del séptimo día no son 4 paredes, no es un documento oficial, sino que lo que nos hace adventistas del séptimo día son las 7 columnas de la verdad, los 7 pilares de la fe. Pero también la mensajera ahora nos está exhortando y nos está diciendo que no nos debemos conformar con este conocimiento. Acá dice, ¿verdad? Que no debemos de pensar, no debemos de conformarnos y decir que tenemos toda la verdad. No debemos, dice, de conformarnos con comprender los pilares de nuestra fe. No debemos, dice, de descansar sobre este conocimiento, porque la verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente. En el libro de manuscritos inéditos, tomo 1, capítulo 23, dice de esta manera. Ahí está la cita que les mencionaba hace ratito. Dice allí,
Hasta ahora, dice ella, la mayor parte del tesoro encontrado estaba cerca de la superficie y se encontró enseguida. Cuando la búsqueda se lleva a cabo debidamente, se ponen todos los medios para mantener un entendimiento y un corazón puro. Cuando la mente se mantenga receptiva y escudriñe constantemente el campo de la revelación, ¿cada cuándo tenemos que escudriñar, dice? Ahora dice la promesa, encontraremos ricos depósitos de verdad. Y prestemos atención a la parte que está remarcada abajo. Nos serán reveladas, ¿qué dice? Viejas verdades con nuevos enfoques. Y aparecerán verdades que han sido pasadas por alto en la búsqueda. Saben que les puedo poner un ejemplo que yo leí el libro de Patriarcas y Profetas. Y recuerdo que ya después de haberlo leído, regalé el libro. Después se optó allá en la iglesia donde nosotros asistimos de que estudiáramos el libro de Patriarcas y Profetas como iglesia. Y yo compré el mío y le puse el nombre de mi niña porque dije ya de grande se lo voy a dar a mi niña. Pero cuando empecé a leerlo por segunda vez, encontré muchas cosas que ni yo había entendido. Y yo dije, pero si ya había leído el libro. Al tal grado de que lo rayé, que le tuve que poner mi nombre otra vez. Y sé que si lo volvemos a leer, vamos a encontrar muchas cosas que pasamos por alto quizás. Entonces por eso la palabra del Señor dice aquí, que cuando nosotros dice que leamos constantemente la palabra de Dios, nos serán reveladas, dice aquí, viejas verdades, van a aparecer viejas verdades con nuevos enfoques y van a aparecer verdades que han sido pasadas por alto en su búsqueda. Ahora, en el otro poder, capítulo 4, sigue diciendo, todavía hay muchas gemas por descubrir. Siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. ¿De dónde emana toda la luz entonces? ¿Quién es el único que nos puede dar el complemento de toda la luz? En el libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 11 en adelante dice allí que reposará, dice, retoñará una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia. Por eso él dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la mensajera del Señor dice que nosotros debiéramos de tener una relación viva con el sol de justicia. Y dice ahora, nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Esta es de alguna manera, hermanos, también una recomendación que el Señor nos da en su palabra. En el libro de Isaías capítulo 28, versículos 9 al 13, nos dice que para poder entender ciencia y poder entender doctrina, tenemos que leer un poquito allí, otro poquito allá. Línea sobre línea, renglón tras renglón, precepto sobre precepto, mandato sobre mandato. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A veces muchos hermanos dicen, oye, pero ¿por qué la hermana Juay no escribió sobre el maná? ¿Por qué la hermana Juay no escribió sobre la vara de Aarón? Porque nosotros queremos encontrar en los testimonios que la hermana Juay dijera, ¿verdad? El maná representa esto y esto. Así lo quisiéramos nosotros encontrar. Que la hermana Juay dijera, la vara de Aarón representa esto y esto y esto y esto. Así quisiéramos nosotros encontrarlo para poderlo explicar. Pero la palabra del Señor dice que la verdad, dice, está esparcida. Y la mensajera del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, que para poder entender doctrina, para poder, dice, comprender toda la verdad, dice que tenemos que ir juntando una gema, uniéndola con otra. Y allí dice que dice una cita, un párrafo, dice un escrito, será la llave que nos ayudará a entender otros que están allí, ¿verdad? De alguna manera que no se han podido comprender hasta la fecha. Así que dice acá, ¿verdad? Que hay muchas preseas que están esparcidas, que deben ser juntadas, dice, para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Sigue diciendo, no hay excusa
para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Ahora ahí nos da un consejo, que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años, no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Así que la mensajera del Señor dice que también tenemos que tener cuidado de tomar de alguna manera posiciones que se han manejado por años y decir que esta es la posición oficial y que esta posición es infalible. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que puede ser que hayan errores que hemos venido predicando por años, y esto es lo que vamos a estudiar el día de mañana. Hitos imaginarios. Por eso aquí el párrafo que estamos leyendo dice aquí que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años, no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. Porque lamentablemente, muchas veces cuando nosotros, o cuando algo nuevo sale a la luz, a veces el argumento que se utiliza es que la iglesia ya tiene una posición oficial. Es que esto es lo que han predicado los pioneros. Y queremos apelar a lo que se ha predicado años atrás. Y la mensajera del Señor dice que aunque se haya predicado por muchos años, tiene que ser sostenida solamente, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. A la ley que dice Isaías y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el libro Recibiréis Poder, 4 de abril, dice de esta manera: hay minas de verdad que ha de descubrir todavía. ¿Quién lo va a descubrir? ¿Todos lo van a descubrir? ¿Quién dice allí? El investigador ferviente. Cristo representó la verdad como un tesoro oculto en el campo. No está en la misma superficie. Debemos cavar para encontrarlo. La mensajera del Señor dice que el ángel 3 veces le dijo: agitad, agitad, agitad. Y aún dice en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, que si nosotros no agitamos, dice que esa verdad permanecerá oculta durante siglos todavía. Sigue diciendo ahora 5 de abril del mismo libro, Recibiréis Poder. Todavía hay filones de la verdad que están para ser descubiertos. Solo que los asuntos espirituales deben discernirse espiritualmente. Las mentes entenebrecidas con el mal no pueden apreciar el valor de la verdad que está en Jesús. Cuando el hombre acaricia la iniquidad, no siente la necesidad de realizar diligentes esfuerzos con oración y reflexión para poder entender lo que necesita saber, a fin de no perder el cielo. ¿Sabe, hermanos? Poniendo otro ejemplo de alguien que se esmeraba por comprender la verdad, el profeta Daniel. En el capítulo 8, Daniel tiene una visión. Y él dice, ¿verdad?, que yo oí, mas no entendí. Y vuelve a preguntar y dice: Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y aún Daniel no entendía, y él dice en su oración en el capítulo 9 que estuvo orando toda la mañana, confesando el pecado del pueblo, confesando su pecado. Y dice que se enfermaba por querer comprender la verdad. Y en ese momento, ¿verdad?, que Daniel estaba de alguna manera pidiendo sabiduría. Dice que desde que él comenzó a orar, el Señor dio la orden al ángel y le dice: ve y enséñale a la visión. La pregunta es, hermanos, entonces, ¿Dios está dispuesto a revelarnos esa luz? ¿Por qué nosotros entonces de alguna manera no hemos descubierto la mayor magnitud de luz que está escondida? Porque la mensajera del Señor dice que solamente lo van a descubrir los investigadores fervientes, los que estén escudriñando constantemente. Ahora, el otro poder, capítulo 4. Miren qué dice la mensajera del Señor aquí. Y literalmente, hermanos, así está el pueblo. Miren cómo dice acá. Un hermano me preguntó: hermana White, ¿cree usted que tenemos que comprender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas confiados en que investigaron el tema? Así podríamos liberarnos de tener que ejercitar los poderes de nuestra mente en la investigación de todos estos temas.
¿No cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios? Saben, hermanos, que aún la mensajera del Señor dice en el libro Consejo para los maestros, padres y alumnos, que el maestro comete un error si le explica todo al alumno. En el libro Consejo sobre obra de escuela sabática dice que los alumnos van a salir de esas escuelas como loros. ¿Qué hacen los loros? Solamente repetir lo que otro ha investigado. Y la mensajera del Señor dice que es el peor error que un maestro puede cometer en una escuela, explicarle todo al alumno. Dice que debemos ponerles tareas que ellos entiendan, que ellos investiguen, dejarles tarea que ellos investiguen el tema. De esa manera que vamos a tener que, de alguna manera estamos preparando un pueblo, dice, para que no ponga la mirada en el hombre, para que lo ponga solamente en Cristo Jesús. Y dice que desde allí los jóvenes, los alumnos, empiezan a ejercitar los poderes de la mente, para que de esa manera no pongan la mirada en el instrumento humano. Así que estamos viendo acá, ¿verdad?, que un hermano le pregunta a la hermana Juay y dice, oiga, hermana Juay, ¿por qué no le preguntamos a los pastores, a los ministros, los que ya investigaron el tema? Por ejemplo, en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 38, que se titula Nuestra única salvaguarda, la mensajera del Señor dice allí que lo que nosotros vamos a sostener en la recta final, dice la mensajera, no es lo que diga el teólogo, no es lo que diga el ministro, ni lo que diga la mayoría, ni lo que diga la iglesia. Así que acá estamos viendo, ¿verdad?, cómo le responde ahora la mensajera del Señor a esta pregunta. Ella dice, no me atrevo a decir que no fueron conducidos por Dios, pues Cristo conduce a toda la verdad. Pero si nos referimos a la inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo, no. Yo creo que Dios les ha dado una obra para hacer, pero si no están completamente consagrados a Dios en todo momento, mezclarán el yo y sus rasgos peculiares de carácter con lo que están haciendo. Entonces aplicarán su molde a la obra, modelarán la experiencia religiosa de los hombres según su propio designio. Es peligroso que hagamos de la carne nuestro brazo. Debiéramos apoyarnos en el brazo del poder infinito. Dios nos ha estado revelando esto durante años. Debemos tener una fe viviente en nuestros corazones y procurar, ¿qué dice? Mayores conocimientos y luz más desarrolladas. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 4, hasta que todos crezcamos en el conocimiento, dice, a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Así que hermanos, el ejemplo que podemos poner de lo que estamos leyendo, vamos a ir al libro de Juan capítulo 4. Aquí tenemos la plática del Señor Jesús con la mujer samaritana. Y en el versículo 39 dice de esta manera: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué hacía esta mujer? Dice que estaba predicando de lo que Cristo le había hablado. Y ahora miren qué dice el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a Cristo y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Los samaritanos no se quedaron con la luz que recibieron de la mujer samaritana. Ellos le agradecieron, le dijeron gracias por compartirnos la luz que tú tenías. Pero ahora dice, ya no creemos solamente por tu dicho. Nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos ahora, dice, efectivamente que este es el Salvador del mundo. Así que, hermanos, por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que la mensajera del Señor le dice, sí, cada uno Dios va guiando de acuerdo a la luz, ¿verdad?, que van recibiendo. Pero ella dice que si nos referimos al sentido más amplio de la revelación, ella dice, es peligroso que hagamos del hombre nuestro brazo de apoyo. Ahora nos exhorta y dice, necesitamos procurar mayor conocimiento y luz más desarrollada. Así que tenemos otro consejo en el libro de manuscritos inéditos, tomo 1, capítulo 23. Dice de esta manera: brillará más luz sobre todas las grandes verdades de la profecía
y llamarán la atención y resultarán esclarecedoras, porque los brillantes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. El Señor quiere impartirnos más luz. Desea que tengamos revelaciones nítidas de su gloria, que los pastores y el pueblo se fortalezcan con su poder. Cuando el ángel estaba a punto de desplegar ante Daniel las profecías de trascendental interés, las cuales habían de registrarse para nosotros, que hemos de ser testigos de su cumplimiento, el ángel le dijo: esfuérzate, Daniel, cobra ánimo. Ahora dice el consejo: hemos de recibir exactamente la misma gloria que le fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que pueda emitir un certero sonido a la trompeta. Así que así como el Señor dice que reveló su gloria a Daniel, está dispuesto, dice, a revelarnos a nosotros. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 11, dice de esta manera. Y aquí vamos a entender, hermanos, con estos párrafos que vamos a leer, cómo el Señor une la antigua luz con la nueva luz que va de alguna manera a enviar. Miren cómo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 11. ¿Cómo dice la primera línea? En cada época, dice, hay un nuevo desarrollo de la verdad. En cada época. Así que nosotros no podemos decir hoy en día, es que nuestra luz, ¿verdad?, tiene que ser la misma que predicaron los pioneros. La palabra del Señor dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Ahora dice, las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino que ¿qué es la nueva verdad? Un desarrollo de la antigua verdad. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La palabra del Señor nos está diciendo entonces que es necesario lo uno sin descuidar lo otro. La mensajera del Señor dice que no debemos de descansar sobre la antigua luz. La mensajera del Señor dice que está por venir nueva luz. Pero también nos exhorta y nos dice que la nueva luz tiene que estar de alguna manera en armonía con la antigua luz. Dice, es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, eso está en Lucas capítulo 24, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decía. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida, lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Así que, hermanos, tenemos que ir entendiendo esta parte. La mensajera del Señor dice que la vieja verdad es esencial y que la nueva verdad es un desarrollo de la vieja verdad. Pero en la parte de abajo también estamos leyendo que es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que le da valor a lo viejo. Aquel que rechaza lo nuevo, dice, no posee realmente lo antiguo, lo viejo. Por eso tenemos otra cita en el libro La Educación. Allí se titula el capítulo 11, La historia y la profecía. Miren lo que dice allí en ese párrafo. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra. Al unir, dice allí, los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar para el futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente
ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo aquí que tenemos que unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, que para que podamos de alguna manera darle valor a las viejas verdades, solamente va a ser, dice, cuando le demos también valor a la nueva luz que el Señor está mandando para su pueblo. Sigue diciendo el libro El Otro Poder, capítulo 4. La mensajera afirma y dice: es un hecho de que tenemos la verdad y debemos aferrarnos con tenacidad a las posiciones que no pueden ser removidas. Aquí el contexto, si ustedes leen, está hablando de los 7 pilares. La mensajera dice: es un hecho, tenemos la verdad, pero, dice ahora, no por eso debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios pueda enviarnos y decir: realmente no necesitamos más luz que las viejas verdades que hemos recibido hasta ahora, sobre la que descansamos. Ahora la mensajera dice: mientras nos aferramos a esta posición, el testimonio del testigo fiel nos aplica su reprensión y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los que se sienten ricos y no sienten necesidad de nada están ciegos con respecto a su verdadera condición frente a Dios y no lo saben. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice también aquí en este mismo capítulo que se está apoderando, dice, un espíritu farisaico sobre aquellos que pretenden tener la verdad presente. Pues han dicho, dice, tenemos toda la verdad y no hay más verdad para ser revelada. Por eso la palabra del Señor dice que si nosotros llegamos a pensar de esa manera, que ya tenemos los pilares, comprendemos todas las verdades, de alguna manera dice que el Señor nos va a decir: tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Conflicto de los siglos, capítulo 20. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de lo que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, miren lo que dice allí en azul: ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. La mensajera dice: ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la salvación. Pues Dios no le da toda la luz, dice, a un solo hombre. Aún, por ejemplo, el apóstol Pablo, que ya leímos que el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender, según la sabiduría que Dios le había sido dada, dice. Pero aún en el libro de Hebreos, por ejemplo, el capítulo 9, el apóstol Pablo dice allí, hablando del santuario, del lugar santísimo, el apóstol Pablo escribe y dice: de estas cosas no podemos por ahora hablar en detalle. Aún la mensajera del Señor, por ejemplo, cuando habla de justificación por la fe, ella dice: yo no comprendo este mensaje como lo hacen el pastor Wagoner y el pastor Alonso T. Jones. Aún ellos decían, ¿verdad? Y exclamaban y decían: es que ellos traen más luz referente a este tema. Así que, hermanos, aún la mensajera del Señor escribe eso, ¿verdad? Que aún ella no alcanzó a comprender. Y ella dice en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 21, que la luz que traía Wagoner y Jones en ese tema de justificación por la fe era mayor que lo que ella tenía en su comprensión de ese tema. Ahora, en el libro Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, capítulo 61, dice de esta manera. La mensajera dice: ¿por qué necesitamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y a Pablo y todos los escritores que nos han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? Ahora dice en la parte de abajo: se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras.
La mensajera dice que por qué Dios no levantó solamente a un hombre para relatar el evangelio. ¿Por qué tuvo que usar a 5 hombres para relatar el evangelio? La palabra del Señor dice, ¿por qué dice? Porque no todos los hombres entienden las cosas de la misma manera. Sigue diciendo en la parte de abajo, el mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o lo mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso, porque todos fueron inspirados por el mismo autor. Así hoy, el Señor no impresiona todas las mentes de la misma manera. A menudo, mediante experiencias insólitas, bajo circunstancias especiales, da a algunos estudiantes de la Biblia visiones de la verdad que otros no alcanzan. Es posible que el maestro más sabio no alcance a enseñar todo lo que debiera enseñar. Así que, hermanos, por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que no todos entienden las cosas de la misma manera. Vamos a ir cerrando en esta cita de Historia de la Redención, que el cielo nos guíe, se titula. La cita dice de esta manera: la profecía debe cumplirse, hermanos. El Señor dice, he aquí, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y la mensajera del Señor nos dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres pueden decir, ¿qué van a decir los hombres cuando aparezca el Elías? ¿Le van a decir amén? ¿Qué van a decir? Dice, usted es demasiado reciente, no interpreta las escrituras de la debida manera. Permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. ¿Qué le van a decir? Dice. ¿Por qué estamos leyendo este párrafo, hermanos? Porque la palabra del Señor dice, y eso va a ser uno de los temas que vamos a ver más adelante, vinos nuevos en odres nuevos. Porque la palabra del Señor nos está anticipando aquí, hermanos, que los que están acostumbrados a las viejas verdades, cuando vean que venga el pueblo de Dios con el espíritu y el poder de Elías, y venga con esas gemas que han sido juntadas, con esas gemas que han sido sacadas de la superficie, dice que muchos se han acostumbrado a las viejas verdades, que cuando van a escuchar esa nueva interpretación, ese nuevo enfoque, dice que van a decir, ustedes no presentan las escrituras de la debida manera. Porque ellos van a querer, dice, expresar o presentar sus viejas verdades con las cuales muchos se están estancando. Así que por eso la palabra del Señor dice que alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres dirán, dice, usted es demasiado reciente y su manera de interpretar las profecías no es la misma como que la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. No es la misma con la que nosotros hemos presentado. No coincide la luz que usted trae con la que nosotros estamos o hemos presentado durante años. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice en el libro de Malaquías capítulo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a quien encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál va a ser la base del mensaje del profeta Elías? La palabra del Señor dice que va a ser, acordaos de ¿qué? De la ley de Moisés mi siervo. Ahora, Isaías capítulo 8 versículo 20. Si ustedes recuerdan, todos los textos que hemos leído desde cuando comenzamos de Cantares de Isaías, siempre nos habla de que nuestra luz va en aumento y que nos tiene que amanecer. Y aquí dice Isaías 8:20, aquí está la regla de cómo nosotros podemos saber si realmente estamos siguiendo la luz verdadera. ¿Cómo dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cantares dice, ¿verdad? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Proverbio dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Isaías dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y las naciones vendrán al resplandor de tu nacimiento. Pero ahora Isaías dice que a nosotros nos va a amanecer solamente si andamos o hablamos a la ley y al testimonio. ¿Qué es hablar a la ley y al testimonio?
Vamos a ir al libro de Salmos capítulo 119, perdón. Salmos 119, 97 al 100. Miren lo que dice esta cita. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto que dice, no les ha amanecido. Miren cómo dice allí. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es mi meditación. ¿Cuánto meditamos en los mandamientos de Dios todo el día, hermano? Ahora miren qué dice. Tus mandamientos me han hecho, ¿qué dice el salmista? Más sabio que mis enemigos. Siempre me acompañan. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por eso la mensajera del Señor dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y el libro de Malaquías dice que Elías viene y diciendo, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Y el libro de Isaías dice que cuando nosotros hablemos a la ley y al testimonio, nos va a amanecer. Y el libro de Salmos dice que cuando nosotros meditemos en los mandamientos y en los testimonios, vamos a llegar a alcanzar este nivel que estamos leyendo en el libro de Salmos 97. Me has hecho más sabio que mis enemigos, me has hecho más sabio que mis maestros y más sabio que, ¿qué dice? Que mis viejos. Así que, hermanos, cuando nosotros meditemos a la ley y al testimonio, por eso en Eventos de los Últimos Días, el capítulo 4, la mensajera del Señor dice que Dios tiene en la tierra una iglesia, un pueblo distinto, que no es inferior a ninguno, dice, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Por eso ahí mismo en Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor hablando de este pueblo le dice, pero tú, Capernaum, iglesia adventista del séptimo día, que ha sido levantada hasta el cielo en calidad de conocimiento. Así que, hermanos, este pueblo tiene mucha luz. Este pueblo dice aquí que debería de andar a la ley y al testimonio. Pero hemos visto también, ¿verdad?, que el Señor nos había dicho que lamentablemente muchos iban a conformarse diciendo yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Isaías capítulo 55, versículo 3 al 5 dice así. Inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí, dice. Oídme, dice, y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Llamarás a naciones que no conociste, naciones que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha dotado de esplendor. Así que el Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos maestros, jefes de las naciones. Te di por luz a las naciones, dice. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entonces meditar a la ley y al testimonio. Vamos a leer una última cita que está en el libro de Deuteronomios capítulo 4. En el libro de Éxodo dice, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 22. El Señor le dice a Moisés que cuando se presentara a Faraón le dijera estas palabras. Así dirás a Faraón, Jehová dice así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué el Señor habla de que el pueblo de Israel era su primogénito? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, ustedes leen allí que el pueblo de Israel era el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Era el pueblo más pequeño. El Señor le dice, ¿verdad? Allá hay 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Tú eras el pueblo más insignificante de todos los pueblos, dice. Entonces, ¿por qué Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 4 que Israel era el hijo mayor? ¿Qué era lo que hacía de Israel el hijo mayor, hermanos? Miren, vamos a Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice de esta manera. Mirad, dice el Señor, yo os he enseñado estatutos y preceptos que Jehová mi Dios me mandó para que lo cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlo pues y cumplirlo, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación grande es esta? Porque ¿qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga normas, preceptos justos como es esta ley que hoy promulgo delante de vosotros? Así que, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Eventos los Últimos Días, el capítulo 4, que cuando meditemos en la ley de Dios, seremos un pueblo superior a todos los pueblos. Así que el Señor nos ha exhortado, ¿verdad? Que no debemos descansar si conocemos ya los hitos antiguos. Si tenemos, dice la mensajera, ¿verdad? Aunque conozcamos los pilares de nuestra fe, tenemos que, dice, caminar en la luz creciente y procurar, dice, mayor conocimiento. Así que la palabra del Señor nos dice entonces, ¿verdad? Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Mi deseo de oración es que nosotros podamos cumplir la oración de nuestro Dios. Así que vamos a terminar con una alabanza, creo, ¿verdad? Vamos a dar el tiempo allí a la hermana con un canto para poder concluir este tiempo.